compartir con ustedes una palabra que está basada en la lectura que tuvimos de Lucas capítulo 6, verso 37 al 42. El título que yo le he dado a mi mensaje hoy es: El cristiano hace lo que debe y no lo que quiere. Es decir, con este título lo que quiero decir es que un cristiano tiene que hacer lo que debe hacer con base en la palabra de Dios y no lo que a veces le provoca hacer. A veces lo que nos provoca hacer es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entre esos quiero decir que hay actitudes y conductas que a veces nos atan, que pasa el tiempo, pasan a veces los años y esas actitudes nos mantienen como atados, que no nos sentimos libres porque hay algo que nos está afectando. Por lo tanto, no podemos avanzar, y si se trata de la vida espiritual, no podemos avanzar en nuestra relación con Dios a menos que seamos liberados. Y a veces estamos como presos y no sabemos por qué, pero a veces es por ignorancia, en el sentido de que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces eso es ignorancia. A veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la voluntad de Dios? De hecho, la palabra de Dios dice: ¿cómo creerán si no hay quien les enseñe o les predique? A veces también es el resentimiento. No es difícil resentirse contra alguien. Hay personas que dicen: la verdad es que yo no me enrollo. Si hablan de mí no importa, si dicen de mí no importa, yo no les hago caso. Bueno, no tienen ese problema, pero eso no es la mayoría, ¿no? En la mayoría de las personas, cuando nos sucede algo que nos lastima, que nos afecta, nos queda una suerte de resentimiento que a veces se prolonga por años. Y hay personas que no pueden liberarse de eso por el resto de sus vidas, porque han dicho: nunca perdonaré tal o cual cosa. Y a veces estamos atados por prejuicios. Esta es mi forma de ser, esto es como yo creo, y no queremos cambiar. Y eso pasa en las relaciones con los demás, pero también en el aspecto espiritual, en lo religioso. A veces decimos: esto es lo que yo aprendí, esto es lo que creo, lo que creían mis padres, mis abuelos, y nadie me va a sacar de ahí, y muero así. Entonces, es una suerte de prejuicio. Y a veces hay personas que están dañadas emocionalmente porque se preocupan más por las faltas y defectos de otros que por las suyas propias. Y de eso se trata precisamente una de las enseñanzas de Jesús en lo que leímos. Y el resultado de eso es que no podemos tener buenas relaciones con los demás. Y algunos se preguntan a veces: ¿por qué yo no tengo amigos? O ¿por qué no puedo mantener a veces una relación duradera con alguna persona? Bueno, Jesús nos enseña que los valores del reino de Dios, como el perdón, la bondad y la honestidad, es algo que nos ayuda a llevar una vida donde nos podemos sentir libres. El versículo 37 de Lucas 6, Jesús dice: no juzguen y no serán juzgados. Y juzgar, el que juzga, ¿cómo se le dice a las cortes? Se les dice juzgados. Y quien preside las cortes es un juez que está allí para juzgar. Y Jesús lo que nos está diciendo es: ustedes no se conviertan en jueces, porque el juez está en una posición donde se supone que él va a decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Hay muchos jueces que son injusto. Y por lo general, quien juzga a otros se pone por encima de ellos, creyendo que en cierta forma es superior a la otra persona, lo cual le permite juzgar. Y eso a veces es la manifestación de lo que se llama un complejo de superioridad. A veces uno cree que es mejor que otro, que es más inteligente, que es más honrado. Y en ese sentido, de acuerdo a lo que uno cree y a sus propios valores, juzga entonces a los demás. Alguien dijo que el arrogante pretende ejercer los derechos que cree tener. Y quien juzga siempre está tratando de encontrar faltas o fallas en los demás. Quien juzga generalmente insiste en que alguien violó una ley, un principio, que hizo algo que está mal. Y yo entiendo que Jesús se refiere aquí a un tipo de juicio que es hecho con desprecio y con crítica, y a veces es una crítica dura. Hay personas que son juzgadas maliciosamente
y eso marca sus vidas para siempre. Tú siempre serás un burro. Tú nunca progresarás. Tú no servirás para nada porque cometió uno o dos errores. ¿Y quién no ha cometido errores en la vida? Yo no puedo estar aquí en la posición de pastor y decir yo nunca cometo errores, yo nunca me he equivocado, pues estaría mintiendo, y Dios conoce exactamente la vida de cada uno de nosotros. A veces juzgamos a las personas con dureza, a veces las juzgamos con desconsideración o injustamente, desconociendo las verdaderas razones por las cuales esa persona está actuando de esa manera. ¿Por qué esa persona es así? No lo sabemos. Y a veces es la forma como se crió, el ambiente, las cosas que le han sucedido en la vida, malas decisiones que tomaron, y eso les lleva a actuar de una manera y los juzgamos. Pero Jesús habla a personas aquí cuando Él dice no juzguen y no serán juzgados, a personas que aparentemente eran religiosas. Esos que estaban escuchándolo allí, que estaban oyéndolo, eran personas religiosas, y Jesús está hablando a ellos y le está diciendo, ustedes, es algo así como que ustedes son personas religiosas, que dicen que buscan a Dios, que aman a Dios, pero juzgan a los demás. Entonces no juzguen y no serán juzgados. Juan 5:22 dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, y es Jesús quien está diciendo eso, y dice, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, es decir, a Él. Luego, allí mismo en el versículo 37 del capítulo 6, Jesús dice, no condenen y no serán condenados. Si pensamos en una persona que es condenada por un delito, es una persona que ya no tiene apelación. Es decir, ya tienes que ir a sufrir la pena por lo cual se te ha condenado. Y es decir, no hay apelación. Ya a veces hay personas que las condena una corte y entonces vienen y, como dicen aquí en España, recurren y van a otra corte. Y si en esa corte los vuelven a condenar, entonces van ya hasta la corte final, hacia el Supremo, que es el que decide. Pero si el Supremo decide y ratifica la pena que se les dio al principio, entonces ya no hay apelación. Entonces a veces nosotros juzgamos a las personas de esa manera, ¿no? Las condenamos. Y condenar es ejercer un derecho legal contra otro considerado deudor. Ahora Jesús dice, no lo hagan. Y ese no, en las palabras de Jesús, lo que implica es renunciar voluntariamente. A veces no es que una persona no se merezca que nosotros tengamos un resentimiento contra ella. Pero Jesús está diciendo, por encima de ese derecho y de lo que tú sientas, no le condenes. Es decir, renuncia a ejercitar un reclamo legal contra otro que consideras deudor o que te ofendió. Eso no es fácil. Decirlo es más fácil que hacerlo. Es la experiencia de nosotros. Si analizamos alguna vez, tal vez nos ha pasado eso. Nunca podré perdonarle a fulano lo que me hizo o a fulano. ¿Sí? O la clásica frase aquella, le perdono pero no me olvido lo que me hizo. Eso nos ha pasado. Ahora Jesús nos está diciendo, no hagas eso. Y Jesús tiene una razón. Y la razón es que quien nos daña, quien nos ofende, debe recibir un castigo por eso. Pero Jesús lo que está diciendo, no te ocupes tú de eso. Déjale a Dios eso que no se le pasa a ninguna. Deja que Dios obre. Porque te estás amargando la vida. Y condenar es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque podría ser hasta contraproducente. Porque todos somos imperfectos y en algún momento nosotros podríamos llegar a estar en la posición del que nos ofendió a nosotros, ofendiendo a otros. Y no nos gustaría que nos trataran con el mismo, a veces desprecio, con la misma actitud con la que nosotros tratamos a los demás. Y si juzgamos a alguien sin consideración, sin compasión, sin misericordia y con desprecio, podríamos estar nosotros por nuestras imperfecciones en una situación donde se nos trate de la misma manera. Por eso el Señor dice, no condenes y no serás condenado o condenada. Siempre debemos tener presente lo que Dios por su amor hace por nosotros. Y ese amor mueve a Dios a atraernos a Él. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino
que tenga vida eterna. De manera que necesitamos recordar de dónde nos encontró el Señor, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató. Por lo tanto, Dios es el único con derecho a condenar. Estaba leyendo algo para complementar esta enseñanza y conseguí un escrito por allí de un señor llamado Jason Lynn. Y él dice: Dios es un juez perfecto. Todos sus juicios son en justicia. Todo lo que Él juzga será de perfecta justicia, y todos nosotros, todos ustedes, un día estaremos ante Dios para juicio. Juzgado por las cosas que has hecho, por las cosas que has dicho y por las cosas que has pensado. Todos nosotros, y debido a que los juicios de Dios son perfectos, absolutamente transparentes, cada palabra, pensamiento y acción serán juzgados correctamente. No habrá ningún hombre o mujer inocente que sea castigado. Ningún inocente será castigado. De manera que si alguien es castigado es porque Dios considera en su sabiduría perfecta de que esa persona hizo cosas que a Él no le agradan. Ahora, Dios quiere dar esperanza a todos, y eso lo vemos en Juan 3, 17 al 18. ¿Sabe que es muy común, sobre todo hoy en día, escuchar gente que dice: yo no creo que un Dios que es amor, que un Dios tan bueno vaya a condenar a alguien en el infierno? Se oye muchas veces eso. ¿Ve? Y la verdad es que Dios no quiere condenar a nadie al infierno. Pero como Dios es justo, si alguien falló, faltó o desobedeció su palabra, su voluntad, sus mandamientos, esa persona va a recibir un castigo. Pero no es que Dios quiere. Lo dice Juan 3, 17 al 18, dice: porque no envió Dios a su Hijo. Yo decía antes, Juan 3, 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Pero luego dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ese no es el deseo de Dios, el propósito de Dios. Dice: sino para que el mundo sea salvo por Él, por su Hijo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y ese creer es más que decir: yo creo en Jesús. Porque creer implica seguirlo. Creer implica obedecerlo, prestar atención a lo que Él enseñó, tratar de vivir, esforzarnos en vivir de acuerdo con lo que Él enseñó, y que es la voluntad de Dios. Entonces, el propósito, el deseo de Dios es salvar, pero depende de la decisión de cada uno de nosotros. Luego dice Jesús, después que dice: no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Leí una historia de un famoso escritor que vivió un tiempo aquí en España, que se llamaba Ernest Hemingway. Él escribió un librito que se llamaba La capital del mundo, y donde él relata las dificultades que caracterizan la relación a veces entre padres e hijos, especialmente entre hijos adolescentes. En la historia, Hemingway dice que el padre tenía un hijo llamado Paco, que era un nombre muy común en la época, hace muchos años, y en la época cuando Hemingway vivió en España. Entonces, el hijo de este señor, Paco, quería convertirse en torero. Y como el padre no lo aprobaba, se fue de la casa. Huyó, se fue a Madrid. Y cuando el muchacho se va a Madrid tratando pues de cumplir su sueño, el padre comenzó a sentir la ausencia y el dolor de que su hijo se había ido. Entonces se fue a Madrid. Y había un periódico. Y fue al periódico y pagó por un aviso. Y en el aviso decía: querido Paco, nos vemos frente a la redacción del periódico madrileño mañana al mediodía. Todo está perdonado. Te quiero. Dice Hemingway que al mediodía del día siguiente, frente a las oficinas del periódico, habían 800 Pacos que buscaban perdón. El mundo está lleno de personas que necesitan perdón y reconciliación, no solamente con Dios, entre nosotros mismos, a veces con un familiar, a veces con un cónyuge,
a veces con una amiga, con un amigo, a veces con un patrón o expatrón. Entonces el mundo está lleno de personas que necesitan el perdón, y el modelo de tal perdón, del perdón más profundo, lo vemos en Jesús cuando fue crucificado. Le maldecían, le insultaban, se burlaban, le escupieron, le golpearon, y sin embargo, estando en esa situación, él dijo: Padre, perdónalos, porque son ignorantes, porque no saben lo que hacen, no entienden quién soy yo, no entienden por qué muero, perdónalos. Y Dios a veces nos ve así, como personas que estamos en ignorancia, que no hacemos su voluntad, o que hacemos cosas, o que tenemos experiencias en la vida que ofenden a Dios, pero nosotros no lo sabemos. Todo el mundo lo hace, así me criaron, eso pasaba en mi familia, y lo vemos como lo más normal. Y no sabemos que esas cosas ofenden a Dios. Pero el Señor dice: perdonen y serán perdonados. Y perdonar significa liberar, dejar ir. Y se refiere específicamente, literalmente, en el idioma griego, aquí cuando se escribió esto en griego, significa literalmente perdonar una deuda. En Mateo 6:12 el Señor dice: perdona nuestras deudas. Recuerden que todos nosotros aprendemos, la mayoría de memoria, casi al 100% aprendemos de memoria el Padre Nuestro. ¿Y cuántas veces hemos dicho: perdone nuestra deuda? Esa parte me gusta. La parte que no me gusta es cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A veces esa parte se nos olvida. Pero es necesario. Por eso es que a veces sabemos, pero no practicamos. Mateo 18, 23 al 35 habla de una parábola donde Jesús está hablando de una historia. Dice que debía una cantidad grandísima, y entonces, si no me puedes pagar lo que me debes, entonces ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a vender a ti, voy a vender a tu familia, y todo lo que tienes lo voy a vender para recuperar lo que me debes. Y entonces dice que aquel hombre se tiró en el piso y comenzó a llorar y le rogó: dame más tiempo y te lo pagaré todo. Y entonces, movido, dice, a compasión, el dueño le dijo: está bien, deja eso así, no me pagues nada. Y era una deuda muy grande. Entonces, cuando sale el hombre de allí, de la casa del dueño, se consigue a alguien que le debía 10 euros. Y le dice: págame lo que me debes. Pero mira, no tengo ahora, yo te lo pagaré, dame tiempo, que me pagues lo que me debe. Y lo agarra por el cuello y comienza a ahorcarle y dice: me paga lo que me debo, te meto en la cárcel. Y no escuchó los ruegos. Y fue a la policía y dijo: este hombre me ha estafado, no me paga. Y el dueño escuchó aquello y lo mandó a traer. Y le dijo: siervo malo, te perdoné toda esa deuda porque me rogaste, y tú no fuiste capaz de perdonarle a este. Métalo en la cárcel, vendan todo lo que tienen hasta que paguen. Es una ilustración que da el Señor, porque ese dueño representa a Dios. Ese siervo es aquel que ha cometido muchos pecados y que ha ofendido muchas veces a Dios, y que en su misericordia, cuando mira a Dios, porque Dios no rechaza a nadie. A veces nosotros decimos: ya ese no tiene remedio, no le perdona ni Dios. Pero Dios perdona cuando una persona se arrepiente, dice el Salmo 51, porque un corazón contrito, humilde, Dios no desprecia. Pero a veces nosotros, cuando Dios nos perdona, algunos de nosotros actuamos así. Vemos que alguien nos hizo una pequeña falta y nos olvidamos de dónde nos sacó Dios y lo que Dios nos perdonó. Pero este perdón del cual habla Jesús es un perdón sin resentimiento. Y muy importante, dice, sin saldo pendiente. Por aquello que decía hace un momento: perdono pero no me olvido. Es un perdón genuino. Cuando Jesús dice: perdona y serás perdonado, Jesús sugiere un enfoque más piadoso del perdón. Pablo nos exhorta y nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, así como Dios perdona, entonces nosotros tengamos la disposición a perdonar. Y nuestra responsabilidad es llegar a ser como nuestro Padre en su disposición a perdonar también.
porque cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo es reemplazar las barreras del odio, del resentimiento y creando puentes de amor. Y a veces sentimos que, y a veces parece que, vamos a decir que desde el punto de vista humano, estamos en lo cierto, porque sentimos que nos ofendieron y sufrimos tanto que pensamos que no podemos perdonar. Pero de vez en cuando creemos que alguien nos debe una disculpa y puede parecer razonable según la lógica humana, pero no según la lógica de Dios. Recordemos que la forma de pensar de Dios es diferente, dice la palabra de Dios. Dice Dios, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes y los caminos míos no son sus caminos. Un señor llamado Nicholas Wright escribió, el perdón no significa realmente no me importaba o realmente no me importa lo que pasó. Me importaba y sí importa. De lo contrario, no habría nada que perdonar en absoluto. Simplemente algo sobre lo que ajustar mis actitudes. El problema parece que soy yo. Hoy escuchamos mucho sobre personas que necesitan ajustar sus actitudes hacia cosas que antes pensaban que estaban mal, pero eso no es perdón. Si tengo una actitud incorrecta hacia alguien y si necesito ajustar mi actitud, en todo caso soy yo quien necesita perdón por mi postura equivocada. El perdón tampoco es lo mismo que decir, voy a suponer que nada sucedió. Esto es un poco más complicado porque parte del objetivo del perdón es que me comprometo a trabajar hacia el punto en que pueda comportarme como que si lo que sucedió no hubiera sucedido. Pero sucedió. Y el perdón no es fingir que no sucedió. El perdón es mirar con atención el hecho de lo que hizo y tomar una decisión consciente, una decisión de la voluntad, de dejar de lado para que no se convierta en una barrera entre nosotros. Pero el perdón de Dios, cuando Dios nos perdona, no está sujeto a condiciones previas. Es decir, Dios no dice, mira, para perdonarte tienes que dejar de hacer esto y esto. No. No está sujeto a una condición previa. Lo único que Dios aspira de nosotros es algo que a veces que nos cuesta tanto trabajo y que es que nos arrepintamos. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Muchas personas no experimentan el perdón porque no han podido. Y algunos dicen, bueno, es que lo que hice yo creo que no, ni Dios lo perdona. Eso es imperdonable. No creo que Dios pueda perdonarme. O a veces pensamos, es que yo no soy digno del perdón. Inclusive llegamos hasta el punto de pensar, es que ya yo le he pedido a Dios tantas veces perdón por esto, que hasta vergüenza me da volver otra vez cuando he vuelto a hacer lo mismo y volverle a decir a Dios, Señor, perdóname por esto. Pero yo creo que cuando Dios nos dice que hagamos algo, Él siempre hace más de lo que nos pide que hagamos. Es decir, Pedro le dice al Señor, el apóstol Pedro, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Porque de acuerdo a la creencia que él traía, a sus costumbres y a la religiosidad en la que él vivió antes de conocer a Jesús, de encontrarse con Jesús y que Jesús lo llamara y él escuchara a Jesús, era que si una persona me ofendía hasta 7 veces yo debía perdonarlo. Pero la respuesta del Señor fue, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si lo multiplicamos son 490 veces. Pero no es que yo lleve la cuenta, a ver, 497, 498, 499, no te perdono más. No. Lo que quiere decir el Señor es que ese es un proceso, porque siempre o ofendemos o nos ofenden. Siempre, a lo largo de toda nuestra vida. ¿Ve? Entonces, tales pensamientos, según lo que dice la Biblia, no provienen de Dios, provienen del diablo, provienen de Satanás. Pero la promesa de Dios es sin restricciones. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Por lo tanto, para hacer lo que Jesús sugiere sobre el perdón, debemos recordar que el perdón que hemos recibido por gracia, debemos también dárselo a otros. Entonces, ¿qué significa perdonar?
En sus términos más simples, perdonar es renunciar a nuestro derecho a vengarnos. En la práctica, eso implica, para que sea una realidad, 4 cosas que debemos hacer. En primer lugar, no me extenderé más sobre este incidente, no voy a seguir pensando en ello. Número 2, no volveré a mencionar este incidente ni lo usaré en contra de la persona que me ofendió. Número 3, no hablaré con otras personas acerca de eso, porque a veces nosotros la única salida, como el desahogo que conseguimos es buscar a alguien más y decir, mira lo que me pasó, lo que me hizo fulana, lo que me hizo fulano, y entonces extendemos, ¿sabes lo que le hizo fulano a fulana? O lo que hizo fulano a fulano. Y ahí vamos y extendemos la cosa. Y número 4, no permitiré que este incidente se interponga entre nosotros ni obstaculice nuestra relación. En eso es que consiste realmente el perdón. Es fácil hacerlo. Levanten la mano que creen que es fácil. Yo la bajo porque no es fácil. Pero la Biblia dice también en Filipenses 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si oramos a Dios y somos honestos con Dios y le decimos, Dios, sabes que para mí esto es muy difícil, sabes que eso me duele, me ha dañado, he mantenido esto por años, no esperaba eso de tal o cual persona, pero ayúdame tú para perdonar como tú dices. Y concluyo con lo siguiente. Jesús pide integridad. Integridad que es como la suya. Integridad quiere decir que hoy no es una cosa y mañana es otra. No se mueve de la posición o de la creencia o del deseo que tiene. Eso es integridad. Integridad es lo que el Señor requiere de nosotros. Dijo el Señor allí en Lucas capítulo 6 que todo el que esté plenamente capacitado, que es instruido por un maestro, al final llegará a ser como su maestro. ¿Qué era lo que caracterizaba más a Jesús sobre todas las cosas? ¿Sabe qué era? Que Él siempre hacía la voluntad de Dios. No importa si le iba a doler y le iba a costar inclusive la vida. Recordemos a Jesús cuando está en el Monte de los Olivos. Acabamos de celebrar la Semana Santa, ¿verdad? Y Jesús está orando. Y Él está orando al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible encontrar otra manera de hacer lo que tú quieres y que yo no tenga que ir a la cruz y que yo no tenga que pasar todo eso. Pero luego dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Eso caracterizaba a Jesús. Entonces, llegar a ser como Jesús es tener una actitud donde nosotros siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor no quiere que midamos a unos con una regla y a otros con otra, y que a nosotros nos midan con una diferente. No, Él quiere integridad. Y de todo lo que he dicho anteriormente podemos aprender que Jesús nos está diciendo que la misericordia siempre supera a la condenación, que el perdón supera a la condenación. Hay algo que dijo Jesús y que no he tocado aquí, y al final Él dice, dad y se os dará. Dentro de la misma enseñanza, versículo 38, dad y se os dará. Y a veces no se trata solamente de dar lo material, de dar dinero, a veces se trata de dar amor, de dar cariño, de dar comprensión, de mostrarle a otro que no te guardo rencor. Todo esto de no juzgar, no condenar, de perdonar y de dar son actos que involucran, ¿sabe qué? Y eso es lo más importante y es lo que más nos cuenta. Involucran la voluntad. No es que Dios no lo va a hacer por nosotros. Por mucho que oremos, por mucho que lloremos, Él espera que nosotros en un acto de voluntad seamos capaces de no juzgar, de no condenar. Seamos capaces de hacer las cosas que debemos hacer, no juzgar, no condenar, perdonar, que tomemos la decisión nosotros de hacerlo, que demos el paso. A veces lo más difícil es dar el primer paso. Yo creo que después que operaron a Brenda de su cadera, lo más difícil fue dar el primer paso. Y ahora Brenda camina como si no la hubiesen operado. Todo en esta vida tiene un costo. Y con respecto a las enseñanzas de Jesús que hemos considerado, el costo aquí es renunciar a los deseos y a las intenciones.
y debemos renunciar a lo que no quisiéramos hacer de forma espontánea y voluntaria. Pero en el reino de Dios no hay lugar para la condenación, para el juicio, para la crítica, porque es un reino de perdón, de misericordia y de generosidad. Y según la Biblia, pregunto ahora, si nosotros, yo no sé el grado de conocimiento de la Biblia que cada uno tiene, varía el grado de conocimiento. Pero si algo sabemos, o si algo del Evangelio hemos escuchado, la pregunta sería, porque el título de este mensaje es: el cristiano no hace lo que quiere, sino lo que quiere. Y de acuerdo a ese título, ya viendo lo que Dios quiere que hagamos con relación al perdón, a juzgar, a condenar, estamos haciendo lo correcto. Pero lo estamos haciendo. Si es así, Dios está complacido con nosotros. Y cuando Dios se complace con alguien, Dios lo bendice. Dios le guarda. Dios le levanta. No dice que nunca vas a tener que enfrentar una dificultad, un problema, una necesidad. No lo dice así. Pero lo que sí dice que es que en medio de esas dificultades, Él va a estar allí. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo. ¿Y qué es lo que nos produce temor? Los problemas, las dificultades, las enfermedades, las crisis. Pero cuando eso llega, dice el Señor: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no importa lo que esté pasando. Siempre te sustentaré, no importa cuál sea tu carencia o tu necesidad. Con la diestra, dice Dios, de mi justicia. Es decir, con mi poder, con mi autoridad. Ahora, si no estamos haciendo lo que debemos hacer a la luz de la palabra de Dios, entonces no podemos esperar que Dios esté aquí para bendecirnos de acuerdo con lo que Él promete para aquellos que hacen lo que a Él le agrada. De manera que el llamado esta mañana es a que hagamos lo correcto. Que hagamos lo que que no sabemos todo, es que yo sé algunas cosas, que apenas conozco algo de la Escritura. Bueno, la Biblia, si algo que me gusta a mí de la Biblia es que es algo que está a la disposición de todo aquel que quiere leer. No es algo escrito, no es algo misterioso que solamente algunos eruditos, algunos sabios por allí, que esos que viven en cuevas o que están encerrados, solamente ellos pueden descifrar los misterios de la Biblia. No. Dios ha querido que esta sea una palabra, es un mensaje de parte de Él al que todos tengan acceso. Y como todo, pues necesitamos tiempo para ir viendo, para ir conociendo y para ir poniendo. Cuando Dios ve la voluntad, Dios hace lo demás. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Señor, ya te agradecemos, Padre, por permitirnos venir a este lugar que llamamos tu casa, Señor. Y te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos ilumina, tu palabra nos guía, que tu palabra nos corrige, nos permite estar en el camino cuando nos salimos de él, nos aclara nuestras dudas, nos revela tu voluntad. Ayúdanos, Señor, para hacer lo que es correcto y no lo que a veces sentimos, Padre, que en nuestra lógica humana pensamos que es correcto o que es justo, que nos venguemos, a veces que juzguemos o que condenemos a otros por lo que nos han hecho. No es que ignoremos, Señor, lo que ha pasado, la situación o aquello, Señor, que nos produce dolor en el corazón, pero que seamos, oh Dios mío, capaces con tu ayuda de perdonar, porque así nos sentiremos libres y tú te encargarás, Padre, de defendernos o de pagar a aquellos, Padre, que injustamente nos trataron. Bendice a cada familia, Señor, acá. Bendice a cada persona, Señor. Y damos gloria y